Pues primeramente doy gracias al Señor por que nos brinda traer la enseñanza de la palabra de Dios en este día, y no quiero pasar por alto los saludos que les envían la iglesia en donde ayer estuvimos presentes, una iglesia en donde pudimos estar a lo mejor 150 hermanos presencialmente reunidos, y pues un gran número de asistentes porque se transmitió por Facebook y también por Zoom, ¿verdad? Pero gracias a Dios por esta audiencia, y el Señor nos utilizó para motivar los corazones de los hermanos, para hacer un cambio sin desligarnos de la palabra de Dios, un cambio que traiga frutos para la gloria de Dios en estos años de avivamiento, para una celebración de 100 años de la obra presbiteriana conservadora de México. Entonces reciban estos saludos, por favor, nuestros hermanos. Pues ellos pocos sabían que, pensaban que Metepec era un pueblito pequeñito, ¿no? Cuando les hablé de Metepec, de Toluca, ¿no? Algunos dijeron, donde viven los riquillos, dicen. Bueno, en realidad pues nosotros no somos riquillos, pero aquí estamos por la gracia de Dios, hermanos. Aquí Dios nos ha puesto. Y pues vamos a continuar ya casi cerrando la carta a los Romanos. Estos últimos versículos, a mí me corresponde dar estos versículos del 17 al 20, porque vamos a estar también ausentes otros domingos, acudiendo a las reuniones sinódicas, pero el Señor nos hace el gran favor de pararnos ante ustedes y traer la enseñanza de Dios en esta mañana. Dice la palabra de Dios, y así habla nuestro hermano, el amado hermano apóstol Pablo, a la iglesia de Roma. Primeramente quiero aclarar, no está escribiendo a la nación de Roma, está escribiendo a la iglesia particular de hermanos creyentes en el Señor. Y esta escritura también trasciende para las iglesias actuales, para nosotros. Entonces podemos apropiarnos de esto, del deseo del apóstol Pablo, y comenzando en el versículo 17, dice: y os ruego, hermanos. El carácter de Pablo, como algunos lo han descrito, era un hombre de mucha fortaleza. Un hombre que Dios lo utilizó también con muchos dones. Quizá fue el hombre que tuvo casi todos los dones. Algunos han considerado de esta manera. Pero las palabras introductorias a este asunto, cuando dice, y os ruego, hermanos, se deja ver ese cálido amor que siente por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El amor piadoso, ese amor sincero, ese amor bíblico, dice primera los Corintios 13, cuando describe el canto del amor: no se huelga en la injusticia, se huelga en la verdad. Así dice la bendita palabra. Y creemos que las palabras que Dios inspiró al apóstol Pablo son palabras de verdad. Les está hablando a la iglesia con un amor verdadero, sincero. Por eso estas palabras, y os ruego, hermanos. La naturaleza del amor piadoso es, hermanos, siempre, o trae una advertencia acerca de algún daño que se pueda provocar a los creyentes. Y este amor piadoso, como lo vamos a ver, el apóstol Pablo lo que está sintiendo por la iglesia de los Corintios, precisamente nos da una prevención para que no exista un daño dentro de la iglesia contra aquellas personas que menoscaban la verdad de Dios,
Fíjense, que menoscaban la verdad de Dios, que menosprecian la verdad de Dios y especialmente en aquellas personas que están viviendo esa verdad y que se levantan gente y que pueden decir esto no es cierto, esta doctrina no es verdadera, cuando realmente lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces, con ese gozo profundo, el apóstol Pablo va a advertir a los hermanos de Roma que estén muy atentos contra este tipo de gente. Miren, el amor siempre está dispuesto a perdonar, el amor sincero, el amor genuino, el amor de Dios, el amor piadoso, siempre está dispuesto a perdonar todo mal, pero no ignora ni soslaya la verdad. No sé si me da a entender, hermanos. El amor piadoso siempre está dispuesto a perdonar todo mal, pero no se hace de la vista gorda cuando hay algo mal y digan, no, todo está bien. No, el amor sincero puede prevenir, mira, decir, oye, aquí está algo mal, algo no cuadra. Entonces, el amor genuino puede perdonar todo mal, pero también está atento a no ignorar la maldad, la perversidad. Y eso, hermanos, especialmente dentro de la iglesia, porque ahí se debe practicar el amor piadoso. En el mundo puede haberse practicado el amor, otro tipo de amor, como el que viene en febrero, ¿no? El amor erótico, el amor, pero en la iglesia se practica el amor piadoso, el amor santo, y que este amor puede alcanzar por decir así, su poder de perdonar a los que nos hagan mal, pero tampoco decir todo está bien. Es decir, abre sus ojos y dice, mira, esto está mal. Puede advertir a un hermano y decir, con amor te digo que tengas cuidado de estas cosas. Y Pablo lo está haciendo así. Por consiguiente, entonces, el apóstol Pablo vio la necesidad de incluir esta enseñanza en estos versículos. Esta enseñanza para los creyentes hermanos de Roma y para todos los creyentes que íbamos a recibir esta carta, ¿no? Amar a alguien en el amor piadoso, en el amor cristiano, consiste en esforzarse por todo lo que sea bueno para esa persona y oponerse a todo lo que haga daño. No importa, aunque me tarde un poquito, repito, amar a alguien de verdad, amar a alguien con el amor de Dios, consiste en esforzarse todo lo que sea bueno para esa persona y oponerse a todo lo que le pueda hacer daño. ¿Cómo está tu amor, hermanos, en cuanto al amor piadoso? Porque ese es el verdadero amor. No podríamos decir lo que comúnmente practican los incrédulos. Este amor debe practicarse en la iglesia de Cristo. Ese es el verdadero amor mutuo que deberíamos de sentir esposo con esposa o esposa con esposo, padres e hijos, y también entre hermanos, pero también entre los dirigentes y su iglesia, y también entre los hermanos en Cristo. Ese amor que debemos buscar siempre en esforzarnos, que sea lo bueno para nuestros hermanos, o para la esposa, o para los hijos, y también entre hermanos. Ese es el amor que Dios quiere, pero no ese amor falso, que no importa, te amo aunque te hagan daño otras cosas. Pablo no quería esto para los hermanos de Roma. Por lo tanto, el apóstol Pablo, con estas palabras, os ruego, hermanos, está demostrando ese amor a la iglesia de Roma y también las iglesias donde se leerían estas cartas. Además de estas palabras, os ruego, hermanos,
vamos a ver en el versículo 19, elogia las virtudes que poseen los hermanos en Roma. ¿Me acompañan con sus vistas cuáles son los elogios que hace Pablo para la iglesia? Dice aquí, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que dice, me gozo de vosotros. Vean ustedes, elogia estas virtudes. ¿Cómo eran los hermanos de Roma? Obedientes. Obedientes. Y Pablo sentía un gozo profundo por ellos, porque eso implicaba que los mandamientos o lineamientos que escribía para ellos, pues lo aceptaban con gozo y obedecían. Qué bueno que una iglesia sea así, mayormente en nuestros tiempos. Pero tristemente, cuando a veces convivimos con pastores, ancianos, hay quejas, ¿verdad? Híjoles, dice, una vez le preguntaron a un hermano que iba a ser ordenado en la palabra de Dios. Quizá no lo conozcan. Y le voy a decir su nombre porque no lo conocen, se llama Luis Arturo. Luis Arturo, se le hizo una pregunta. ¿En realidad te cae mal algún hermano? Y comenzó a reírse. Es que no me cae mal, pero es que me ha hecho mucho daño. Y pues la verdad, sí me cae gordo, decía. Se sinceró, ¿no? Y saben qué, hermanos, de veras que a veces hay hermanos que, pues sí, quizá no caemos bien, pero el amor sincero lo perdona todo. Y esa es la práctica que debemos tener entre creyentes, hermanos. Creyentes, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. Y fíjense, hermanos, siguiendo el curso del texto, dice, mas yo ruego, hermanos, que miréis que miréis. Voy a detenerme en esta frase, que miréis. Esta palabra miréis, que miréis, pareciera que es sencilla. Pareciera que el apóstol Pablo nos dijera solamente observen. Pero esta palabra etimológicamente viene de una palabra que es escopeo. Y la palabra escopeo tenía sus significados, así como de donde viene la palabra microscopio o telescopio. Uno utiliza un microscopio no solamente para observar a la ligera, sino cuando tú prendes el microscopio y eliges la lente, observas lo más minucioso que puedas ver. Si son microorganismos como hongos, bacterias, puedes identificarlos. Un telescopio, yo no creo que el que esté interesado por indagar las estrellas, los astros, no solamente prende el telescopio y diga, sí, ya lo vi. No, prende el telescopio y dice, oye, qué maravilla, cómo se ve la luna. Entonces comienza uno a observar detenidamente. Y precisamente el apóstol Pablo, cuando dice, fijéis, viene de esa palabra, escopeo, que quiere decir, observen bien. Tampoco está diciendo que busquemos brujas o que seamos quisquillosos en cuanto a interpretaciones, sino que seamos sabios en esta observación, seamos inteligentes, prudentes. ¿Hacia quiénes ruega el apóstol Pablo a que se fijen, a que miren? Dice así, a los que causan disensiones y escándalos. Bueno, hay diferentes tipos de disensiones que bien entendemos que son divisiones y escándalos. Calvino era muy duro y a estas personas que causaban divisiones y escándalos les llamó ministros de Satanás. Así les llamó. Pero Calvino era de mecha corta y otros hermanos en la historia, ¿no? Yo me imagino, hermanos, cuando ustedes que han leído Nehemías, cuando agarró a aquellos que les dijo, no se junten con los paganos. ¿Saben qué les hizo a los que no querían despedir esposas e hijos? ¿Sí recuerdan?
No recuerdan, hermano. Algunos les arranqué los cabellos de su cabeza y las barbas. Imagínense qué dolor. O sea, eran de hombres, híjoles, tremendos, ¿no? Bueno, entonces aquí el apóstol está haciendo una exhortación muy necesaria para hacerle recordar a todas las iglesias para que despierten sobre estos que les llama él ministros de Satanás, porque siempre están dispuestos a espiar las oportunidades para perturbar la iglesia que con amor compró nuestro bendito Señor Jesucristo. Si debe ser un lema que debamos tener, amar lo que Cristo amó, es amar la iglesia de Cristo. Y ese es el objetivo que debemos tener como cristianos, amar la iglesia de nuestro Señor. Fíjense, hermanos, que Satanás por medio de estas gentes utiliza dos vías, o emplean dos vías. Uno, sembrando disensiones, así, o sembrando divisiones, así las almas se apartan de la unidad que están en la verdad. Porque observen algo, dice la palabra de Dios, o dice Romanos, los que causan disensiones y escándalos, pero afirma en qué causan estas disensiones y estos escándalos. ¿Me ayudan a ver ahí? ¿Contra qué? Ajá. Entonces, estas personas, o estos personajes, están causando divisiones contra qué? Las doctrinas que había enseñado el apóstol Pablo. ¿Y de dónde venían estas doctrinas? De la inspiración de Dios, de la inspiración divina. No eran propias de la mente de Pablo. Entonces hay que ser cuidadosos. Gente que está causando división y escándalo contra la doctrina que el apóstol Pablo está enseñando por inspiración de Dios, hermanos. Sí, hermanos, esa es la primera vía. No están de acuerdo con la doctrina. Y esta gente no es que no esté de acuerdo con la posición de dirigentes, otros hermanos, sino están directamente en desacuerdo con lo que Dios enseña. Ojo, están totalmente en desacuerdo con lo que Dios enseña. Y esto Pablo dice, tengan cuidado de ello. Tengan cuidado de esto, ¿verdad? Ahora, la otra vía, promueven escándalos para apartar los corazones del amor del evangelio. Promueven escándalos para apartar los corazones del amor del evangelio, que a su vez lo hacen en traer nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, inventadas por hombres, y por otra parte por diversos engaños que hacen odiosa la doctrina de la verdad. Fíjense, voy a repetir. Primero, las disensiones, pero están en contra de la verdad de Dios. Disensiones, divisiones. Dicen aquí, cerremos esto y vamos a lo que yo pienso, a lo que yo propongo. Así piensa este tipo de gente. Y Pablo dice, tengan cuidado. Hermanos, no usar la palabra de Dios, no venir a la palabra de Dios, pues es menosprecio. Imagínense que alguien les diga, hermanos, a partir de hoy vamos a cerrar la Biblia y vamos a predicar sobre Charles Spurgeon. O vamos a estar predicando sobre MacArthur. Pues no, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Si alguien predica la palabra de Dios, hermanos, debe ser extracción de la palabra del Señor. Fuera de ello, fuera de la palabra de Dios, vamos a azotar, como yo he dicho, como si hubiera una cáscara de plátano en un piso liso, nos vamos a caer prontamente. Pero también dice que estos hombres traerían estas nuevas doctrinas. ¿Puedo recordarles alguna de ellas, hermanos? El Evangelio de la prosperidad. ¿Qué enseñan el Evangelio de la prosperidad? ¿Qué saben ustedes?
¿Perdón? Ujú. Como dicen ellos, decláralo, reclámalo y no sé qué, ¿no? Ajá. Entonces, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y algunas personas ingenuas, pues caen rotundamente. Oye, pues realmente yo soy un príncipe, soy hijo de Dios. Yo soy Jehová chiquito, como dijera este malvado, ¿cómo se llama? ¿Eh? Cash Luna, ¿verdad? Tú eres un Jehová chiquito, tú eres hijo de Dios, tú eres el junior. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? O sea, eso no es cierto. Y se embeleza la gente. Por eso existen iglesias populares llenas. Pero ¿saben, hermanos, también el peligro que hoy existe? De muchos que enseñan, mira, no hace falta mucho acercarse a Dios, con que vayas un ratito. Y caen, hermanos, para los tiempos de Calvino, como los romanos. En la comodidad, vete en la misa de mañana, vete en la misa de las 10, vete en la misa de las 11. Ahora las iglesias están esperando que Dios se acomode a tu tiempo, que Dios se acomode a tus necesidades, que Dios se acomode hasta tu flojera. ¿Será una iglesia verdadera así, hermanos? Pregunto, hermanos. No. Y es precisamente un enfoque del objetivo de la nacionalización a que despertemos en la iglesia ese amor por Dios, ese sacrificio, ese gozo de venir a Dios. Fíjense, hermanos, desde la pandemia, que por un principio los medios de comunicación nos sirvieron mucho, pero hay una queja generalizada. Los hermanos ya no regresaron a la iglesia. Algunos dicen, pues yo los veo por Zoom, yo los veo, y le doy gracias a Dios, porque sepan, hermanos, que en Hidalgo me encontré con hermanos que yo los veo, yo los sigo. Bueno, al menos no en vivo, pero veo sus mensajes. Voy para Tabasco y dice, hermanos, también escuchamos sus mensajes, como que se están volviendo famosos por las transmisiones que hacen, ¿no? Gracias a nuestro Dios. Pero el propósito, hermanos, en la iglesia del Señor es la honra y la gloria de Dios, y queremos que sea presencial y que no nos apartemos de estas sanas doctrinas que populan hoy en nuestros días, y hacemos una iglesia cómoda en su confort. Queremos que Dios se acomode a nuestras necesidades, que Dios se acomode a nuestro trabajo, que Dios tiene que esperar, y son doctrinas que están proponiendo en estas generaciones iglesias tan populosas. Otros hacen del evangelio un evangelio odioso, despreciable, cansado, aburrido, tedioso. Este tipo de gente es peligrosa. ¿A qué te vas a aburrir? ¿A qué vas allá a cansarte? ¿Que Dios no está en todas partes? ¿Por qué tienes que congregarte? Entonces, promueven, hermanos, que este evangelio sea aburrido, sea tedioso. Y Pablo dice, estén atentos de estas personas. Y el apóstol, hermanos, fíjense, seguimos con el versículo 17, dice aquí, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y cuál es el consejo del apóstol Pablo? ¿Me ayudan a leer al final del versículo cómo dice? Apartaos de ellos. A ver, háganlo otra vez fuerte, ¿cómo dice? Apartaos de ellos. Pablo no está diciendo, haz un debate con ellos, trata de convencerlos, usa tu retórica para decirles que están equivocados. El apóstol Pablo es concreto con este tipo de gente que dice, díganlo, hermanos, ¿qué dice la palabra? Apártate de ellos. No es conveniente que entres en una charla, en una discusión acalorada, a ver, yo te busco en la Biblia y tú también me respondes y vamos a discutir. No. Solo está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, apártate de ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Apártate de ellos. Estas gentes emplean asombrosa cortesía para disimular su maldad, y si no se les observa con prudencia,
inmediatamente el hermano sencillo, el hermano no prudente, se envuelve y a final de cuentas acepta. Entonces, esta exhortación va dirigida a quienes tienen la sana doctrina, la doctrina pura de Dios. Y es un delito muy grave y lleno de sacrilegio el sembrar la división en aquellos que se encuentran unidos en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Más nos vale, hermanos, quienes predicamos la palabra de Dios, que enseñemos la verdad, sembrando en el corazón de los creyentes, y los creyentes quizá no inmaduros o maduros, hermanos, van a abrazar esa verdad. Y hermanos, de ahí confirmarles esa verdad continuamente. También, por otro lado, es imprudente la calumnia bajo pretexto de paz y unión y mantener un conjunto de mentiras y perversas doctrinas. Fíjense, hermanos, que en la actualidad, aunque muchos no entienden el concepto del ecumenismo, todo lo que son ismos son malos: ecumenismo, modernismo, animalismo, feminismo, aún hasta el humanismo. Porque no estoy diciendo humanista, humanismo. Humanismo es hacer un lado a Dios y ahora el centro de la atención es el hombre. Ese es el humanismo, ¿sí? Y no digamos de los otros ismos que he mencionado, ¿no? Ahora vean, hermanos, hay muchos en este tiempo y populan en decir: todos vivimos en una casa, en este mundo. Pues vamos a unirnos, todos somos hermanos. Vamos a practicar el fraternalismo. Vamos a practicar también eso que se ayudan, ¿cómo se llama este término? Filantropismo. Y Colosenses, Pablo ahí describe: ¿podrá haber unidad donde hay mentira? ¿Podemos estar unidos donde se practica la mentira, hermanos? En la verdad sí, pero en la mentira no. Entonces muchas de estas gentes, con el pretexto de llevar la paz y unión, pero mira, tú puedes creer en lo que tú creas. Créele si quieres en el Islam, creen Mahoma, creen esto, creen nuevas revelaciones, creen. Pero vamos a vivir en paz y unión. Estas son mentiras. Estas son perversas doctrinas que los ministros de Satanás están sembrando. Pero nosotros, hermanos, seremos fieles a la palabra de Dios, a las doctrinas que hemos aprendido de ella. Por eso Pablo dice que debemos tener mucho cuidado con ello. Vendrán con palabras, el apóstol dice, lisonjeras, adulantes. Y lo triste hoy en día, hermanos, que a veces hasta entre los hermanos caemos en las mentiras del diablo. ¿Saben cuál es la forma de actuar de las gentes no creyentes? Dice: estoy viviendo en algo que no sé si es verdad. Me acerco y pregunto a alguien: ¿tú cómo ves? Y aquel dice: está bien. Voy a otro lado, a la izquierda. ¿Tú cómo ves? ¿Estoy haciendo bien o mal? Está bien. Entonces los hombres actúan conforme al consejo de los hombres. Me están aprobando, me están diciendo que estoy bien. Así voy a actuar. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero el cristiano debe actuar conforme a la palabra de Dios. Y hay muchos cristianos que así, el común denominador: voy a preguntar a consejeros a ver qué me dicen. Si dicen que estoy bien, pues voy a hacerlo. No, hermanos, vamos a la palabra de Dios, porque luchamos contra las mentiras del diablo. Y esas gentes quizá tratarán de mostrar su amor genuino, entonces te hablarán con palabras adulantes, lisonjeras, y dice: pues me lo dicen bien, yo creo que estoy bien. Y por eso ahí va la gente, cada día haciendo pecado tras pecado.
¿Tú crees que engañar a mi mujer es malo? Pregúntales, ¿qué te dicen? Pues todo el mundo lo hace. Bueno, como todo el mundo lo hace, ¿qué dice? Yo también lo voy a hacer. Esa es una mentira, ¿no? Este es un empuje del Satanás, ¿no? ¿No creen? Pero si nos metemos a conceptos cristianos de la iglesia de Dios, ¿tú crees que faltar en el templo es malo? No, ¿cómo crees? Todo el mundo lo hace. ¿Qué estamos viendo con lo que Dios instituyó de la Santa Cena, del Día del Señor? Hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Ese es el consejo que no falla. Hay mucha fuerza en las palabras que dice, vosotros habéis aprendido, porque fue necesario que los romanos, antes de ser enseñados bien y rectamente, dejasen las costumbres de su país, las tradiciones de sus antepasados. Ya hemos venido hablando que cuando tú viniste a Cristo, cuando yo vine al Señor, me da vergüenza decirlo. En mi familia se hacía prácticas de hechicería blanca, limpia de huevos, llamadas de espíritu, adornos a los toros el día del labrador, ofrendas a los muertos. De ahí fuimos arrancados. Pero cuando aprendimos de la palabra de Dios, yo no quiero regresar allá. Yo no quiero volver allá, en esa oscuridad. Y en ese sentido aprendimos de Romanos. Tenemos que ser pacientes, los que vamos adelante, los que somos maduros. Viene gente de vicios del mundo y queremos que inmediatamente te hagas cristiano de un solo jalón. Hermano, en mi caso pasó algún tiempo. Les he predicado a los hermanos de la vida que viví con mi papá. Ya había recibido la palabra de Dios y tenía sus luchas. Muchas luchas, hermanos. Lo insultaban las gentes, le llamaban de todo tipo de insultos porque había aceptado a Cristo. Y yo creo que se acordaba de sus bebidas alcohólicas. Y pasábamos, cuando íbamos al monte, había mucho frío, dice, hijo, perdóname, pero voy a echarme un trago, que le llaman su anís. Y a ti te voy a comprar tus dulces de anís para que olamos lo mismo, decía. Hermano, imagínense ustedes lo que les costó a los judíos que celebraban todos los tipos de ritos, la Pascua, los panes sin levadura, y venir a Cristo y dice, ahora son cristianos, ya dejen todo eso. ¿Fue fácil, hermanos? Pregunto, hermanos. O aquellos griegos que venían de celebraciones paganas, ¿fue fácil para ellos venir a Cristo, hermanos? La pregunta, tú hermano que estás adelantado, ¿fue fácil para ti dejar? Algunos quizás puedan decir que sí, pero para muchos de nosotros fue muy difícil, hermano. Y con estos tipos de hermanos, tengamos compasión por ellos, encaminémoslo bien. Pero para aquellos hombres que habiendo conocido a Dios, y enseñan doctrinas fuera de la palabra de Dios, dice San Pablo, apártate de ellos. No tienes por qué estar discutiendo y demostrarle que tú sabes mucho de Biblia. No, es que ellos no lo van a entender, no lo van a entender. Porque los tales, dice el versículo 18, yo creo que no voy a acabar todos los versículos, dice el 18, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. ¿Sí dice, no? ¿Sí me acompañaron? Aquí el apóstol añade una señal más, lo cual es necesario distinguir, mirar, oscopear, lo cual es necesario. Son falsos profetas. Se deben distinguir de los verdaderos servidores de Cristo. Cuando Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6, vamos a 1 Timoteo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Fíjense que estos versículos de la Biblia son como un radar. ¿Se dan cuenta hoy que las guerras o las cuestiones bélicas
es una tecnología de mucha competencia, hermanos. Utilizan radares muy especializados y también la tecnología que hace, hacer aviones muy especializados. Hubo un avión que costó millones de dólares, que le pusieron un recubrimiento de platino y que no podía detectarle ningún radar. Pero ¿saben qué, hermanos? El radar más precioso que tiene el cristiano es la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 6, vean ustedes, es como un radar que nos enseña la palabra de Dios para distinguir a estos falsos maestros. Dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfía de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. ¿Qué dice el versículo 5 al final? Este es nuestro radar. ¿Cómo son aquellos maestros? Aquí describe, son hinchados. ¿Qué quiere decir la palabra hinchado? Orgullosos. Su ego en su corazón. Esos son esos tipos de maestros. Además, ¿qué dice? ¿Son qué? Irritables. O sea, se irritan mucho, ¿no? Nada saben, son ignorantes, ¿no? Y enloquecen. Esos son irritables, ¿sí? ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es. Por eso digo, este es el mejor radar que puede tener el cristiano. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. ¿Cómo distinguir a un falso maestro? Pues con estas características. Es orgulloso, es alzado, es pedante, creído, ¿verdad? Se irrita fácilmente, pero es ignorante. Dice a estos que, apártate. Y a veces cometemos la ingenuidad de querer debatir con ellos. Pero el consejo de Dios que dice, apártate de ellos. Los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino solamente lo hacen para sus vientres. Es decir, no se preocupan por la gloria del Señor Jesucristo, sino solamente piensan en su bienestar, en su comida, en su estar bien, ¿verdad? Y se esconden de su maldad. Por eso el apóstol descubre cuál es su astucia, medios sutiles, para que no seamos engañados. Hablan con suaves palabras, dan bendiciones, consiguen ser admitidos y favorecidos. En verdad que también, fíjense, los que predicamos la palabra de Dios, los que decimos, voy a hablarle de Cristo a esta persona, debemos poseer dulzura, bondad para ellos. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestro mensaje va acompañado de humildad, de lealtad y de la verdad de Dios. En contra de los otros que solamente adulan y engañan a la gente. De modo que no lisonjean a nadie, el evangelista no lisonjea a nadie con alabanzas necias y no defienden los vicios por medio de lisoncas. No, los impostores procuran ganar los corazones por medio de adulaciones, permitiendo el desempeño y el vicio para mantener siempre un buen lugar. Fíjense, hermanos, ahora que nos vamos a proponer evangelizar, algunos opinan diciendo, evangeliza con la ley de Dios. Y hoy se ha hecho mucha crítica, o salen por ahí algunos desplegados en YouTube, en Facebook. Algunos evangelizadores dicen, Cristo te ama. En realidad un pecador bajo su vicio, ¿cómo vive, hermanos? Bajo la ira de Dios. ¿O no es así, hermano? Entonces dice el borracho, si Cristo me ama así, pues entonces voy a continuar así. Si Cristo me ama siendo drogadicto, pues me voy a seguir empujando el polvo, ¿no?
Si Cristo me ama con mi mentira, pues no voy a seguir siendo mentiroso. Y debe advertírsele, oye, ¿sabes que tú estás bajo los ojos de Dios en un peligro grave? Porque tú haces estas prácticas. Fíjense, ese es el evangelio de amor, porque le estás hablando con la verdad, pero no con adulaciones. No. Por eso Pablo está hablando también, haciendo una diferencia, los que predican la palabra de Dios y los engañadores de la palabra de Dios. Ahora bien, pasamos, aquí hay una palabra, dice aquí, engañan los corazones de los simples, que también se puede producir, engañan los corazones de los sencillos que no pueden discernir los engaños astutos de estas personas. Hay que tener cuidado, hermanos. Y para eso necesitamos de la gracia de Dios que nos acompañe continuamente en esta vida, que ahora somos creyentes en el Señor Jesucristo. No podemos decir, mira, yo ya soy muy maduro, yo ya nadie me engaña. Hermanos, Satanás puede mandar cualquier tipo de gente, y si es preciso, sus demonios, para venir a engañarnos con tanta gente que puede utilizar. Hace mucho tiempo yo les conté una anécdota. Dice que un niño que iba a una escuela siempre salía maltratado y siempre con sus coscorrones de un niño malo. Entonces iba a su casa y lo veían siempre con moretones, y su papá le decía, pues ¿qué te pasa? Me caí. Nunca hablaba con la verdad. Ahora, ¿qué pasó? Me empujaron los niños. Ya llegó un momento que el niño ya no soportaba más la presión. Me dijo, papá, es que hay un niño que siempre me empuja, me pega, me maltrata. Y dice el padre, pues a ver, vamos a ver quién es ese niño. Voy a ir contigo y a ver si te pega. No, pues aquel astuto niño que le pegaba, pues no, viendo al padre, ¿ustedes creen que le iba a pegar? No. Entonces el papá, como vio que no le pegaron a su hijo, comenzó a caminar rápido y dejó a su niño atrás. Y cuando dio la vuelta de la esquina, el niño malo agarró y le avienta una roca. Y ahí viene el niño llorando. ¿Qué pasó? Es que me pegó. Pues si no te vi, es que me acaba de mandar una pedrada. El padre arrepentido. ¿Por qué no te pegaste a mí para caminar? Para que no te hirieran. El cristiano siempre debe caminar cerca de la gracia de Dios, para que el diablo, el maligno, no lo aparte de la verdad, hermanos. Hay muchos cristianos que nos confiamos. Ya fui el domingo, con esto ya soy bendecido. Acércate a Dios continuamente, en oración, en la lectura de su bendita palabra. No nos podemos despejar de nuestro Padre Celestial, despegar, para que Satanás no nos tiente. Yo siempre he dicho, aquel cristiano que diga, la vida cristiana es igual que todo mundo. El cristiano verdadero lucha, sufre, porque va en contracorriente de la mentira. El verdadero cristiano camina en la verdad, mientras todos van hacia un camino ancho a la perdición. Tú estás caminando en un camino angosto, difícil de subida. Mientras el camino ancho, ¿cómo es? Fácil. Entonces la vida cristiana, hermanos, es de sufrir. El cristiano que diga, yo no tengo luchas, yo feliz. Espérate, observa bien en dónde caminas. ¿Sí? Puede estar caminando en un engaño. ¿Cómo viven ustedes su vida, hermanos? Tranquilos, como el mundo. Ni me aflijo. Lo que el mundo hace, yo hago. No estás en el camino de Dios. Perdóname, hermano. Porque tenemos un enemigo tan necio, tan contumaz, tan terco, que en cada momento siempre trata de meternos el pie, traernos en el polvo de la tierra. Pero ¿saben qué, hermanos? En el nombre de Cristo, como dice el versículo 20, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Es decir,
hay una promesa de garantía que el Señor pronto nos va a librar. Hermanos, vean cómo están caminando su vida. Si están luchando, esa lucha va a terminar, porque el Señor nos va a traer la victoria. Pero si tú, hermano, estás caminando con el mundo, analiza tu vida, hermanos, porque el verdadero creyente vive una vida difícil, hermanos, en menosprecio, en aflicciones. La gente pues siempre está en contra de ti. Bueno, y no es la gente precisamente, es el maligno que trata de socavar tu fe, tu gozo por el Señor, y algo está pasando ahí. Y por último dice el versículo 20, la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que caminar continuamente bajo el favor de Dios, la misericordia de Dios, porque nuestra vida continuamente está al acecho de estos falsos maestros, de estos falsos testimoniadores, y el enemigo también apoyándolos para que nos confundan en el santo evangelio de Dios. En el santo evangelio de Dios. Hay una frase que omití: deseo que sean, dice el versículo 19, mas quiero que sean sabios en el bien y simples en el mal. El deseo del apóstol es que sean ignorantes y sencillos en cuanto al mal, pero en cuanto al bien, es decir, en cuanto a las cosas buenas y rectas, quiero que sean sabios, prudentes, con buena conciencia. Tampoco es una virtud la ignorancia de la palabra de Dios, y no deben aparecerse en esto. La virtud que el apóstol desea para los hermanos es la prudencia y el discernimiento, y eso viene también con la ayuda de la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Es la exhortación que nos hace el apóstol para la vida que vivimos. Oremos a Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas de tu palabra, que en su momento fue aplicado para nuestros hermanos que vivieron en Roma, pero también es aplicable para nuestros días. Oh bendito Señor, líbranos de esta gente mala que va a traer disensiones, que va a tratar de que tu iglesia se quebrante en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que va a traer escándalos. Pero bendito Señor, danos, Padre Santo, esa virtud de mirar y no discutir con ellos, como dice tu palabra, sino alejarnos de estos hombres, porque no vamos a tener ningún fruto para bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tus instrucciones. Gracias porque utilizaste a tu siervo Pablo para dejarnos, Señor, esta enseñanza que debemos vivir en nuestros días. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.